¿verdad? Una esperanza que, como describían tanto Gabriel y Francisco, se refleja en estos sondeos que han desarrollado las empresas especializadas. Ahora, es evidente que ninguna administración en 100 primeros días va a responder en un estándar de necesidad y de jerarquías a todas las prioridades. Entonces, en ese sentido, hay sí aspectos importantes en el área social. Yo creo que ha sido uno de los potenciales que está explotando en la administración del presidente Funes, pero también hay áreas sensibles y si revisamos, por ejemplo, el rubro de economía, altamente cuestionado. El ministro Dada Iresi, o sea, lo que hace es buscar evadir cuando se le trata de estructuras que fueron cuestionadas incluso por el mismo partido en el gobierno. Entonces, ahora, que probablemente es muy temprano para que el Ministerio de Economía pueda entrar con un cambio que se refleje y que responda a las expectativas, yo creo que estoy de acuerdo también, pero asegurar que hay, digamos, un ataque frontal de medios, creo que no. Yo creo que hemos tenido un momento de mutuo respeto, o sea, tanto el presidente respetando a la empresa privada a la expectativa y con respeto hacia las acciones del presidente. Y por tanto yo creo que esta luna de miel, como decía Nacho, va a irse consolidando o desmoronando dependiendo de cómo vaya el matrimonio, pues si lo vamos a enfocar desde esa perspectiva. Pero yo sí esperaría que haya una sostenibilidad en lo que las encuestas hoy están reflejando, porque no porque a nosotros nos simpatice que esté un gobierno de izquierda o de la tendencia que sea, sino porque el país lo necesita. Y además creo que debemos de esperar un optimismo, un desarrollo moderado, porque las condiciones, tanto a nivel nacional como internacional, no son las mejores. O sea, ser presidente en este momento, yo creo que en América Latina, o sea, no a cualquier gobernante le va a ser fácil, y mucho menos en Centroamérica. Entonces, esas variables pueden incidir también para que no tengamos quizás las respuestas de estándares con las expectativas que llega el gobierno. Pero sí, espero que se vaya consolidando. Bueno, yo me acordé, digamos, lo que pasó en Japón, obviamente, ¿no? Hubo un partido en Japón, ¿cómo se llama el partido que gobernó Japón 50 años? Muy bien. Partido Popular Liberal, creo que era, algo así. Bueno, gobernó 50 años, sacó de Japón de la postración más grande y la pobreza más grande, lo transformó en la segunda potencia del mundo, y esta crisis económica le quita al gobierno, digamos, y se lo entrega a la oposición por primera vez. Eso ocurrió hace un par de semanas. Es difícil, son momentos difíciles. Vamos al corte, ya volvemos. Obviamente un gobierno no se puede analizar en hechos concretos en 100 días, pero se pueden establecer señales, ¿no? Claramente. Y en esto, digamos, ¿cierto? He leído varios artículos de opinión y varios coinciden, especialmente hay uno de Salvador Samayoa, que habla también, digamos, dice de la prudencia a la audacia, y se refiere básicamente a que el presidente ha mostrado una actitud de diálogo y además mostrado una actitud de moderación que fortalece la institucionalidad democrática y da alguna confianza, ¿no? Y dice que eso hay que reconocérselo de alguna forma también al FMLN, porque el FMLN, a pesar que no comparte todas las ideas del presidente, ya debió hacer algunas concesiones y sabe que el presidente no va a ser un presidente dócil, pero eso lo está obligando al FMLN a replantear su concepción de un partido de gobierno. Ahora, el FMLN se ha actuado con bastante sensatez y ha sabido tragar gordo cuando ha sido necesario hacerlo para evitar una ruptura con su propio gobierno. Pero no puede decirse que está resuelto el conflicto, ¿ya? Piensa, digamos, que las señales que se han mostrado de un presidente que ha actuado con prudencia, de un presidente que no ha sido un presidente partidario, sino que un presidente que ha visto, o los discursos que ha hecho, o lo que ha dicho, o algunas acciones que ha tomado, tienen que ver básicamente, más que con una actitud ideológica o partidaria, con una sensatez sobre una problemática actual. Pero el partido, dice, el partido ha tenido que checar gordo, saliva, me imagino, en algunas oportunidades, hay cosas que no le han gustado, hay rumbos que a lo mejor no son los que esperaba, pero esto lleva también a la gente a pensar, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Podrá ser el presidente prudente o podrá seguir hoy día como está, siguiendo, alguien califica por ahí, está siguiendo una democracia liberal representativa? ¿Ya? ¿Va a poder hacerlo con el partido o habrá una ruptura o qué puede pasar? ¿Cuáles son las señales básicamente? Mira, Nacho, yo creo que sobre concesiones,
¿quién hace concesiones en qué sentido? Porque si bien es cierto, creo que el FMLN ha permitido o ha acuerpado al presidente o simplemente lo ha dejado pasar de lado en algunas situaciones importantes. Por ejemplo, las señales internacionales del presidente Funes sobre sus aliados yendo a Chile, ahora estando en Brasil, en donde hay una agenda muy nutrida, donde trae 800 millones de promesas en crédito, donde trae promesas de inversión, y cuando, según algunos corridos, el presidente Chávez había ofrecido 300 millones de dólares en préstamo. Creo que son señales importantes en donde van en vía contraria a las señales internacionales o de las alianzas internacionales que el partido hubiese querido. Ahora bien, yo creo que el presidente en estos momentos, si algo también se le puede hacer una observación y señalar, es que de pronto el presidente no muestra cohesión de su gabinete. Yo creo que hay momentos en que su gabinete se ve disperso, su gabinete se ve aislado y se ve segmentado en algunos momentos. Por ejemplo, el presidente casi no dice ni una palabra en el tema de educación. El Ministerio de Educación pareciera un territorio absolutamente entregado a la vicepresidencia y el ministro actual, donde el presidente tiene muy poco que decir, más que va a entregar uniforme. Creo que hay ministerios que han estado totalmente alejados de la presencia pública, que uno no sabe hacia dónde va realmente la filosofía, o el presidente no ha dado señales para poder seguir algún guión en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo. Creo que en el tema del gabinete social, excepto, bueno, en el gabinete social tú miras salud haciendo por allá algo, educación independientemente, pero tú o alguien aquí ha visto un consejo de ministros, por ejemplo. Han convocado consejos de ministros, pero no ha habido acceso a la prensa. Pero han llegado, hemos visto que llegan los Pero entonces hay un déficit de comunicación, porque tú miras que en un momento el presidente se acuerpa de su gabinete, pero el presidente en ocasiones ha tenido que corregir a su gabinete públicamente. Entonces algo no está bien en el tema del trabajo de equipo o en los operadores o ejecutores de las líneas del presidente, porque si el presidente ha tenido que ir a corregir líneas de algunos ministros, en algunas ocasiones, incluyendo a parte del gabinete de seguridad, donde las ha tenido que regañar públicamente por la flexibilidad en el tema de las cárceles, ahí hay un tema de equipo en ese sentido. Mi percepción, mi análisis es que no ha habido una cohesión. Tú no miras un gabinete económico trabajando, comunicando. Hay, como dice Neri, el ministro de Economía de pronto habla de un tema, de pronto va de otro, y de pronto el asesor principal del presidente tiene que corregir las líneas grandes en el tema económico. El gabinete social, el gabinete de seguridad, tú miras que de pronto no hay un trabajo coordinado, se siente de pronto que hay solo puntos, pero no hay una seguidilla donde tú puedas construir la figura real en ese sentido. Pero yo creo que sí, el trabajo de equipo tiene que, o sea, un trabajo en equipo todos conocemos lo que significa. O sea, no es que solo el presidente va a dictar las líneas, de momento yo creo que él debe de escuchar, y en eso sí creo que ha habido una falla. No podría yo precisar si es desde la línea que tiene que corregir el presidente o desde la línea de quién. Ellos, el equipo de trabajo. O sea, si yo ministro, de sus ministros. Exacto, si yo ministro de Educación tengo una propuesta, el Ejecutivo, el presidente debe de escuchármela. E igual, si el presidente tiene una línea, los ministros están bajo su jurisdicción, pero yo creo que no puede ser un equipo unilateral en el que solo el presidente va a dar líneas. Pienso que si se va a funcionar, ahora no es un elemento nuevo en una administración. Conocemos a las administraciones anteriores que tuvieron similares problemas que desencadenaron en renuncias de ministros, cuando no hubo esa cohesión a la que se refiere Gabriel. Entonces yo creo que va a ir avanzando, y el que no se logre cohesionar, no sería raro ver el retiro de algún funcionario del gabinete. Es un elemento que se ha dado ya en ocasiones anteriores. Bueno, pero hay señales concretas, ¿no? Claramente establecidas. O sea, el presidente no hace señales muy claras en relación a que su gobierno no lo va a poner dentro de un ALBA, sino que va a estar, digamos, cierto, con carácter mucho más independiente. Los que esperaban que inmediatamente ganara Funes, o sea, los temores, ¿no? Porque decía, muchos no le creyeron, decía Joaquín, perdón, me equivoqué antes, muchos no le creyeron, pensaron que era parte de su campaña electoral. Pero el presidente está demostrando, dice, que su posicionamiento electoral en este tema no era un engaño, sino que obedecía a convicciones y a su empeño en construir un modelo propio para encarar la necesidad del país, ayudarlo a salir de la crisis y enrumbarlo hacia el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y un desarrollo equitativo y sostenible. Eso creo yo, dice, que es el principal logro del presidente en sus primeros días del gobierno, la actitud.
de actitud que tiene que ver con decir mi gobierno es este y no es el otro o el que se especuló durante la campaña. ¿Tú crees, Lupita, que el presidente ha hecho lo contrario a lo que prometió en campaña? Yo creo que va siguiendo una línea que está ligada a sus promesas de campaña. Sin embargo, siguen como algunas cosas pendientes que definir, que todavía no se ve nada. Por ejemplo, embajador en Estados Unidos, una ciudad tan importante para El Salvador. Ya la diferencia que ha puesto entre Venezuela y Brasil sí ya está muy determinado.